Muchas bendiciones, iglesia, muchas bendiciones a cada alumno, a cada alumna que llegaron hasta esta instancia, ¿sí? Que llegaron hasta esta última charla de nuestro primer módulo de capacitación destino. De acá es donde salen líderes en potencia, donde salen líderes eficaces, donde salen líderes que se van a levantar en medio de este tiempo para conquistar y arrebatar aquellas almas que el enemigo las tiene cautivas. Así que te felicito por haber llegado hasta acá, te felicito a vos por esforzarte en cada trabajo, en cada hora de estudio, en cada hora de escuchar la palabra, ¿sí? de poder poner un poco de tiempo y reservar un tiempo para el estudio. Llegaste hasta esta instancia y hoy vamos a ver esta última charla, ¿sí? Que es la charla que se llama Edificando mi Iglesia. Muy bien, entonces vamos con esta primera charla, ¿sí? Y la referencia bíblica que vamos a usar la podemos ver ahí en pantalla, que dice Salmos capítulo 23, verso 6. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso. Esta era el Salmo de David, ¿sí? Recordamos que comenzamos a leer desde la primera charla el Salmo 23, que decíamos: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Y comenzamos a leer en cada clase una parte de este Salmo, ¿sí? que David estaba entonando y escribiendo. Y vamos entonces a ver los objetivos que tenemos con esta última charla. Son 4. El primero es reconocer y recorrer el camino para ser parte de la Iglesia de Cristo. El objetivo 2 es asumir el llamado a la colaboración en la construcción de la Iglesia de Cristo. El tercer objetivo es conocer la esencia de la visión G12, que se encuentra en las Escrituras. Y el último objetivo es disponerse para ser una persona útil en la obra de Dios, ¿sí? Con esto dicho, vamos a ir a la introducción de esta última charla, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar en la introducción también acerca de cómo era antes, ¿no? Y cómo es ahora. Vamos a hablar entonces de esto. Dice que Jesús, ¿sí? En la antigüedad, el Señor entregó a Moisés el diseño completo del tabernáculo. Y le dijo, en Hebreos 8:5, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De igual manera, Jesús dejó el modelo de cómo debía ser su iglesia. Aquellos que el Señor establece no requiere cambios ni modificación, puesto que todo Él lo hace perfecto. ¿Sí? Así como Dios, ¿sí? Como Jehová le dijo a Moisés que haga las cosas para el modelo del tabernáculo que él le mostró a Moisés. Así también Jesús tenía un modelo para su iglesia. ¿Qué modelo iba a dejar Jesús? ¿Sí? Por eso es que él estuvo 3 años y medio tratando con la vida de los discípulos, ¿sí? Con aquellos discípulos que luego ellos iban a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y bueno, entonces vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer en Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué hermoso.
Qué hermoso este versículo, ¿sí? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos. Jesús quiso estar seguro del conocimiento que sus discípulos tenían de él, y por lo cual les preguntó qué decían ellos que él era, ¿no? Acá vemos que él les preguntó a ellos. Y de la respuesta se desprende lo que constituirían las bases sobre las cuales el Señor edificaría su iglesia. ¿Sí? Sobre esta respuesta que Pedro le hizo a Jesús, fue ahí donde Jesús dijo: no te reveló sangre ni carne, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces al primer punto. Tener revelación de la cruz. ¿Sí? Pedro había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, y esto significaba que en él se cumplían las profecías dadas por los profetas desde la antigüedad. La primera profecía que se cumple acá era mejor ofrenda que la de Abel, ¿sí? Y eso lo encontramos en Génesis 4:4. Jesús era el único hijo ofrendado en holocausto, como lo hizo Abraham en Génesis 22:2. Era el Cordero de la Pascua que protegía a todos los primogénitos de Israel. Eso estaba en Éxodo 12:13. Y era el David que derribaría al gigante con tan solo 5 heridas. Así como lo dice en 1 Samuel 17:50. Era el que sería desamparado por el Padre. Esto está en Salmos 22. Era el que llevaría las rebeliones y los pecados de la gente. Isaías 53, versos 4 y 5. Es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esto está en Jeremías 31, 31, 33. ¿Sí? Muy bien, qué hermoso tener la revelación de la cruz así como la tuvo Pedro. ¿Sí? Es aquella revelación que nos muestra más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Sí? Abrimos nuestros ojos espirituales a una nueva dimensión en el espíritu donde podemos ver las maravillas que Dios hace, las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos al segundo punto, que es un cambio de naturaleza. Voy a leer en Mateo 16:18, cuando Jesús está hablando con Pedro y le dijo que no le reveló sangre ni carne. Y en el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús cambió su nombre, porque antes de conocer a Jesús se llamaba Simón. ¿Sí? Y entonces acá vemos cómo el Señor le cambia el nombre. Y al cambiarle el nombre significa que cambió su naturaleza, cambió su vida, cambió su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar. Fue una transformación total, porque cuando Dios viene a nuestras vidas, la transformación es total. Vamos a ver diferentes puntos, ¿sí? que trata la Biblia, ¿sí? Acerca de las vidas de las personas y cómo ellos fueron transformados. Vamos a leer acá primero lo que dice en la pantalla. La naturaleza del ser humano quedó contaminada desde el pecado de Adán y Eva, pero a través de la sangre de Jesús somos transformados y perdonados. El escritor a los Hebreos hizo una poderosa analogía al respecto. ¿Sí? Vamos a leer esto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien, esto hace referencia a que antes, ¿sí? Cuando una persona cometía pecado, cuando una persona fallaba, ellos ofrecían holocausto, como lo vemos con Job.
Recuerdan que Job todos los días de mañana ofrecía holocaustos. Y no solamente ofrecía holocausto por su vida, sino que también por la de sus hijos. ¿Sí? Y él decía, por si en algo han fallado, yo ofrezco holocausto. Entonces, en esos tiempos era costumbre, ¿sí? Era la costumbre de esos tiempos ofrecer holocaustos a Dios. Sin embargo, una vez que vino Cristo, cambió porque Él fue el Cordero inmolado. Como decíamos recién, Él fue ese instrumento que Dios usó para redimirnos, ¿sí? Él fue el sacrificio, el mayor sacrificio que hubo. Él lo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces, y dice el primer punto, Jacob, ¿sí? Jacob había engañado a su propio hermano y que además era muy devoto del Dios de sus padres, ¿sí? Del Dios de sus padres, que era Jacob, Isaac, ¿sí? Perdón, Isaac. Bueno, seguimos. Necesitó un cambio de naturaleza y lo alcanzó después de luchar con el ángel toda una noche y esto lo hizo libre, ¿sí? Recordamos la historia de Jacob cuando él peleó con el ángel, ¿sí? Y luchó toda la noche con el ángel. Y esto está en Génesis 32:30, que también tuvo un cambio de nombre, un cambio de naturaleza, un cambio de personalidad, un cambio de mentalidad y un cambio en su forma de hablar y de actuar. Él tuvo un cambio completo, una transformación, ¿sí? Ya no se llamaba más Jacob, sino que se llamaba Israel. Vamos entonces a leer ahora el segundo punto que dice Jabes, a quien su madre lo culpó del sufrimiento que ella tuvo en el parto, y por esta razón le puso el nombre aflicción. ¿Sí? Jabes significa aflicción. Entendió que necesitaba la ayuda divina para ser libre de ese yugo. Entonces elevó una oración a Dios, pidiéndole bendición y liberación, y el Señor le concedió lo que pidió. Esto está en Crónicas, ¿sí? El primer libro de Crónicas, el capítulo 4, verso 9 al 10. Y acá volvemos a repetir a Simón, ¿sí? Simón, que significaba caña, el Señor le cambió el nombre por el de Pedro, que significa roca, ¿sí? Acá como lo leíamos recién en Mateo 16:18. A Saulo, el Señor lo cambió por completo su naturaleza en el camino a Damasco. Ya no se llamaba Saulo, sino que se llamaba Pablo, ¿sí? El Señor hizo una transformación en su vida, un cambio de naturaleza. En 2 de Corintios, capítulo 5, 17, podemos ver que el nuevo nacimiento se produce cuando estamos en Cristo. Y en Juan 1:13 nos dice que somos engendrados de Dios. Y en Romanos 8:1 dice que esto nos hace libres del yugo de la culpabilidad. ¿Sí? Qué hermoso poder pedirle al Señor tener un cambio de naturaleza, un cambio total, ¿sí? Dejar nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, y ser transformados y ser renovados, ¿sí? Y nacer en una nueva naturaleza. Muy bien, vamos al tercer punto, que es colaboradores de Dios, ¿sí? Acá yo voy a leer Corintios 3, capítulo 3, verso 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto escribía
el apóstol Pablo, ¿sí? A los Corintios. Por eso acá leemos y tenemos en pantalla también que el fundamento que el Señor estableció es la guía para que cada uno de nosotros pueda hacer la obra del ministerio. Y se requiere una supervisión permanente, ¿sí? Una supervisión permanente para que nuestro trabajo no se eche a perder. Es decir, que debemos ser supervisados en todo momento, ¿sí? Por eso es que Dios puso a nuestros pastores, puso a nuestros líderes, ¿sí? Para que ellos puedan ir guiándonos, para que ellos puedan ir supervisándonos en cada paso que demos, ¿sí? Ahora sí, vamos a ir a quizás algo que todos ya lo tienen incorporado en su mente, en su día a día y en su manera de hablar, ¿sí? Y si no lo tenían, bueno, a partir de hoy quiero que estos 4 pasos queden en su mente, en su corazón y en su boca. Y así también que lo puedan poner por obra, ¿sí? Porque es una hermosa estrategia que tenemos como la visión, ¿sí? Que es la escalera del éxito. Vamos a leer primero. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 41. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Vemos que acá por su palabra fueron bautizados y se convirtieron más de 3.000 personas. Qué hermoso. Qué hermoso que muchas personas puedan conocer a Jesús, que se puedan convertir, ¿sí? Y ese es el primer punto. El primer punto para tener un éxito en nuestras células, en nuestras vidas, éxito en la iglesia, éxito en todo lo que emprendamos, el primer paso es ganar, ¿sí? Es ganar. Y acá en Hechos vamos a ver pedacito por pedacito lo que nos está diciendo en Hechos, lo vamos a ver en la escalera del éxito. Y dice ganar. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿sí? El segundo paso es consolidar. Y consolidar, acá en el versículo también lo vemos, y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Cuando nosotros ganamos una persona tenemos que consolidarlo, afirmarlo en la fe, enseñar los primeros pasos. Y eso también conlleva el bautismo, ¿sí? El arrepentimiento y el bautismo. Que las personas puedan ser bautizadas, así serán salvas. Y el tercer paso es discipular, que acá decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Ya el discipulado es cuando nosotros comenzamos a enseñarles, ¿sí? A enseñarles y darle una comida mucho más sólida a cada persona que comienza sus primeros pasos en Cristo, ¿sí? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el cuarto punto es enviar. Y acá lo vamos a leer en Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo recomendaron al Señor en quien habían creído, ¿sí? Una vez que ellos comenzaban a tener sus primeros pasos, a consolidarse, a discipularse, una vez que ellos ya estaban preparados, eran enviados a trabajar para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Qué hermoso. Ahora vamos a leer la escalera del éxito en la Gran Comisión, ¿sí? Vamos a leer Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, la escalera del éxito, entonces, también Jesús nos dio una guía para poder seguir, ¿sí?, estos pasos. Y el primer punto dijimos que era ganar, y Jesús lo dijo muy bien: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
El segundo paso es consolidar, que acá otra vez volvemos a repetir el bautizo, ¿sí? Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? El tercer punto, el tercer paso es discipular, ¿sí? Que dijimos acá que era enseñarles la palabra más sólida. Y acá Jesús lo decía también perfectamente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el cuarto paso es enviar, ¿sí? Y entonces acá Jesús les dijo, después de haberle dicho todos sus pasos que tenían que seguir, Él los envía y también les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que cuando nosotros somos enviados a ganar, cuando nosotros somos enviados, ¿sí?, a rescatar esas almas, sabemos que Jesús va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar nunca. Por eso es muy importante seguir estos pasos al pie de la letra, ¿sí? Ganar, consolidar, discipular y enviar. La escalera del éxito, ¿sí?, es la que nos va a traer el éxito. Por eso es que tenemos que seguir estos pasos. Reuniones en los hogares, ¿sí? Las reuniones en los hogares, como vimos las clases pasadas, la primera reunión que se hizo en un hogar fue en la casa de Cornelio, cuando se convirtieron todos sus amigos a Cristo, cuando ellos fueron bautizados en fuego y espíritu, ¿sí? Cuando Pedro estaba orando y hablando, estaba predicando la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, ¿sí? Aún no siendo judíos, el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a leer en Hechos, ¿sí?, capítulo 2, verso 46, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a seguir leyendo y vamos ahora al capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos comenzaron, ¿sí?, así con células. Ellos comenzaron a predicar con células. Es decir, que las células son muy importantes para el crecimiento, ¿sí?, para el crecimiento y la multiplicación. Entonces, ¿qué son las reuniones en los hogares? Las células, ¿sí? Las células son grupos pequeños que a la misma vez son la columna vertebral de la iglesia. Son lo que lo hace mantenerse firme a la iglesia y lo que hace avanzar. Si hay una célula que avanza, si hay una célula que crece, si hay una célula que persevera, entonces es ahí donde la iglesia también avanza, persevera y crece, ¿sí? Entonces, ¿es muy importante la célula? Sí, es muy importante la célula. Vamos entonces a leer ahora en Hechos, pero en capítulo 8, verso 3. Saulo persiguió a los creyentes que se reunían en las casas, ¿sí? Y acá dice, y Saulo asolaba a las iglesias, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿sí? La primera célula entre los que no eran judíos se hizo en la casa de un centurión romano, ¿sí? Al otro día entraron en Cesarea, dice, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir que centurión, si este centurión, Cornelio, había invitado a sus amigos y a sus familiares, así como lo había dicho recién. Y fue ahí donde el Espíritu Santo descendió en gran manera, ¿sí? Vamos entonces a leer la escalera del éxito en los 5 ministerios. Antes de esto vamos a leer, ¿sí?, en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, que Cristo, ¿sí?, estableció y constituyó a cada uno de nosotros con un ministerio. Para unos
Para unos somos apóstoles, otros somos profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, ¿sí? Entonces, la escalera del éxito en los ministerios también está, ¿sí?, presente. Por ejemplo, ganar, como nos dice en la pantalla, es fluir en la unción evangelística, ¿sí? Entonces, ganar también requiere de la unción evangelística. El evangelista es cuando vamos y compartimos la palabra de Dios, vamos y predicamos la palabra, vamos y ganamos esas almas, ¿sí? Vamos y evangelizamos a cada persona que podemos tener la oportunidad de hablarles. Ahora, consolidar es fluir en la unción del pastor. Acá vemos que el pastor, ¿sí?, tiene esa unción para consolidar, esa unción para poder consolidar a cada persona que llega a los pies de Cristo, ¿sí? Recordamos que consolidar es enseñar también los primeros pasos, enseñar a ir haciendo que esa persona crezca en la fe, que pueda ser bautizada, ¿sí?, que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda ser renovada. Y ahora el discipular es fluir en la unción de maestro. Es una enseñanza mucho más profunda, es una enseñanza con comida sólida, ¿sí? Y el cuarto punto, que es enviar, ¿sí?, es fluir en la unción apostólica y evangelística. Acá dice discipular, ¿no?, como está en la pantalla, discipular, dice, pero bueno, el cuarto punto es enviar, ¿sí?, y es fluir en la unción apostólica y evangelista. Muy bien, vamos a pasar entonces al quinto punto, ¿sí?, que dice G12, una visión de compasión. Y vamos a leer primero en Mateo capítulo 9, versos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este pasaje bíblico enseña 5 puntos importantes que deben aplicarse para desarrollar una genuina compasión, ¿sí? Acá tenemos los primeros 5 puntos, que es: el primero, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿sí? Al caminar por las aldeas, él percibía de primera mano el sentir de esas personas y conocía sus necesidades más apremiantes. Es necesario ir a donde están todos los que tienen hambre y sed de Dios, ¿sí? Vamos al segundo, que es enseñando en las sinagogas de ellos. La enseñanza corre el velo y brinda con claridad la revelación de lo que Dios quiere para las vidas. A través del profeta Oseas, el Señor reveló el porqué de la condición espiritual del pueblo, al decir: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso está en Oseas, capítulo 4, 6. Si hubieran tenido conocimiento de la palabra de Dios, el Señor los había protegido y habría preservado en el sacerdocio y guardando su descendencia. Debemos dedicar tiempo para instruir a otros en la palabra con el fin de que sus vidas vayan por el camino correcto, ¿sí? Cada uno de estos puntos y estos pasos que Jesús hizo, ¿sí?, nosotros debemos también seguirlos, tenemos que también ser imitadores, ¿sí?, de Jesús. Por eso el tercer punto dice: y predicando el evangelio del reino. La predicación del evangelio confronta a la persona con su pecado y es lo único que la lleva al arrepentimiento. La palabra de Dios es lo único que transforma las vidas. Por esto es importante enseñarla con sencillez y ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros, para que otros anhelen entregarse al Señor. El cuarto punto es: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La compasión del Señor es tan grande que no solo les daba a conocer el mensaje de salvación, sino que les llevaba sanidad por toda afección y dolencia.
debemos ejercer nuestra autoridad en el nombre de Jesús para traer liberación a las personas de cualquier tipo de opresión demoníaca. Y el último punto es, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús sabía que el trabajo era excesivo para que una sola persona lo realizara. Por esto les alentó a pedir en oración que Dios enviara obreros a su mies. Luego les enseñó que la forma más fácil de ayudar a las multitudes era a través de un equipo base de 12 personas. Fue lo primero que Jesús hizo, escoger a los 12 para que le ayudaran a soportar el peso de la obra. Sí. Entonces, sabemos acá en el último punto que él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Sin embargo, sabía que un solo hombre, ¿sí?, no iba a poder con tanta gente, con tanta multitud. Por eso es que Jesús tuvo la mejor estrategia que hoy como nosotros como iglesia tomamos, ¿sí?, también este ejemplo, esta visión, que es tomar 12 personas a las cuales preparamos, enseñamos, predicamos, ¿sí?, discipulamos y enviamos también a que ellos puedan ganar sus 12 personas. Porque sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso es que debemos enviar obreros a su mies. Y antes de enviarlos, primero tenemos que discipularlos y consolidarlos, ¿sí? Son el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús enseñó a estos hombres se convertirían en templos del Dios vivo. Él les dio una enseñanza práctica y dijo: destruir este templo y en 3 días los levantaré. Mas él hablaba de su cuerpo, ¿sí? Está hablando de su cuerpo. Esto está en Juan capítulo 2, verso 19 y 21. Los apóstoles sabían a lo que él se refería, pues cada vida rendida a los pies de Jesús se convierte en el templo donde posa el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, deberían permanecer llenos de su presencia. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Acá lo afirmaba el apóstol Pablo, ¿sí?, diciendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Muy bien. Llegamos hasta este punto, ¿sí?, de la conclusión. Y vamos a leer a ver qué dice nuestra conclusión. En su intensa labor ministerial, Jesús percibió la enorme necesidad de las personas y la falta de siervos dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Por esto, pidió a sus discípulos que oraran por obreros. Esto significaba que el liderazgo cristiano necesita gente dispuesta a sobrellevar las cargas de otros. Y en ello se fundamenta la verdadera compasión, es decir, colaborar para que la bendición de aceptar a Jesús en el corazón alcance a muchos. Es decir, un trabajo en equipo, ¿sí?, que estén unidos, unánimes, pensando en un mismo objetivo, en una misma meta, ¿sí? Eso trae el éxito, trae la multiplicación y trae también muchas almas a los pies de Cristo, que es lo que nosotros anhelamos, ¿sí? En este tiempo, ¿sí?, es muy importante que cada uno de nosotros podamos tomar esta enseñanza, tomar estos pasos principales de la visión y poder integrarlas en nuestra vida, ¿sí? Ahí en la esquina a la derecha tenemos el logo de G12. Entonces, ¿qué es la visión G12? Esta visión hermosa, ¿sí?, que podemos ver a través de la Biblia, como Jesús lo explica también y como tomamos el ejemplo de Jesús de poder levantar 12 personas a nuestro alrededor y predicarles, enseñarlas, discipularlas, ¿sí?, consolidarlas y después enviarlos a que ellos también puedan hacer lo mismo, ganar otras 12 personas y así formar nuestro grupo de 144 personas, ¿sí? Así vamos a alcanzar la multiplicación.
Así vamos a alcanzar el objetivo que tenemos como iglesia y como célula, ¿sí? Por eso es muy importante estar firmes, aprender cada día más, aprender y afirmarnos más en la fe. Así que bueno, esta es la hermosa palabra que tenemos para hoy, ¿sí? La semana que viene, ¿sí? El miércoles que viene no va a haber una charla, sino que va a ser una semana más para que los que están un poco atrasados puedan entregar los trabajos. Y el próximo miércoles, el miércoles 17 de febrero, vamos a tener nuestro primer examen, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que vimos en el módulo 1, para que, bueno, aquellos que puedan aprobar van a pasar al segundo módulo, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando en este hermoso estudio de capacitación destino. Así que bueno, felicitaciones por llegar hasta acá, que Dios te bendiga en gran manera y muchas bendiciones. Nos estamos viendo pronto. Chao, Dios te bendiga.